Buenas, soy Alejandro, os doy la bienvenida al siguiente vídeo del curso de UDK. Y os voy a explicar cómo funciona la herramienta para UDK para hacer árboles y luego posteriormente compilarlos con las texturas correspondientes. Por tanto, os explicaré lo básico y algunas opciones más que tendréis por aquí. Lo primero que se hace es, evidentemente, os explico, estos son herramientas que aparecen añadidas dentro del UDK, está dentro de la carpeta de Tools, dentro de la carpeta del UDK. Y serían estas dos herramientas, el Speedtree Modeler y esta otra que sería el compilador. Bien, volviendo al modeler, lo primero que se hace es barra de menú fichero, file, new, se crea un nuevo proyecto donde vamos a guardar nuestro árbol, la malla y posteriormente las texturas. Es una herramienta fácil de comprender. Simplemente aquí lo que tenemos es vamos a tener una serie de propiedades de los elementos que van a formar nuestro árbol. Aquí en el centro es donde vamos a ir dibujando nuestro árbol, nuestra vista previa del árbol que vamos haciendo. Y aquí vamos a tener las diferentes jerarquías de composición del árbol, partiendo de un núcleo básico en el cual no se edita, simplemente aparece ya en el programa y posteriormente aquí iremos aplicando colores y demás. Bien, en principio tendremos una opción de modelar a mano, el cual simplemente es tocando la tecla espaciadora, la barra de espacio del teclado, la mantenemos, veis que aparece una crucecita y si arrastramos vamos modelando nuestro tronco, en este caso, como nosotros queramos. Simplemente de esta forma tan sencilla diseñamos el tronco como si fuera una masa a modelar. Luego aparecen por aquí una serie de controles básicos, concretamente para seleccionar un elemento venimos aquí o pinchamos directamente encima de él. Os explico rápidamente algunos de estos botoncitos que veis por aquí. Concretamente que lo tendremos es el modo de representación de nuestro árbol. Podemos hacerlo de diferentes formas. Alambre, el modelado con sombra y algunas cosas más. Luego tendremos aquí el zoom, concretamente las teclas para visualizar nuestro árbol son muy simples, solo es botón izquierdo del ratón pulsado y podemos navegar alrededor del árbol y la rueda del ratón para zoom in, zoom out. Vamos a dibujar un tronco de otra forma, control Z ahora se hace el último cambio y como veis aquí nos aparece un aviso diciéndonos que añade elementos a este núcleo, a este elemento principal para conformar nuestro árbol, con lo cual sería aquí botón derecho, add data selected y empezaríamos primeramente por el elemento tronco y tendríamos diferentes plantillas para conformar nuestro árbol. Concretamente vamos a utilizar el estándar, sería estándar RT, pulsamos y veis que aparece en la forma del tronco. Como os he dicho antes, puedo seleccionarlo pinchando directamente en esta ventanita o yéndome al elemento aquí en la jerarquía y dependiendo del elemento que nosotros tenemos seleccionado tendríamos aquí una serie de propiedades, una serie de elementos de ese elemento, valga la redundancia, que tenemos seleccionado en esta vista. Ahora os enseñaré algunos. Si seguimos por aquí, aquí tendríamos una edición de nodos. Si pulsamos y volvemos a pulsar ahí, veis que aparece un elemento sobre la base. Vamos a ver si la veis bien. Veis que aparece como si fuera una esfera. O sea, aquí podremos hacer diferentes cosas. Concretamente podríamos hacer una rotación en cada eje para ampliar la diversidad del árbol. Veis que aparecen varias flechitas por aquí. Aquí simplemente lo que hacemos es desviar el tronco del centro hacia uno de los lados. Este permitiría una escala.
Volviendo a pulsar otra vez en este botoncito desactivamos esa edición. Luego lo que tenemos aquí es la visualización de las hojas, del tronco, de las ramas. Y también lo que vamos a tener es un elemento importante, en este caso sería visualizar las colisiones en el árbol. Luego lo veremos. Y también activar o desactivar la simulación de viento, más los típicos controles de mover, escalar y rotar. Y el último, si nosotros seleccionamos, veis que sigue estando deshabilitado. Eso quiere decir que simplemente activamos la edición de nodos, pulsamos de nuevo, aparece la esferita que os he explicado y este botón activado. Si pulsamos, borramos de nuevo el tronco, con lo cual vamos a volver a empezar. Lo borramos también de la jerarquía. Botón derecho otra vez de nuevo. Ya sabéis, añadir a selección, tronco y estándar RT. Zoom fuera, pinchando en la vista. Y os explico algunas de las opciones que hay por aquí. Vamos a pulsar de nuevo. Y una curiosidad, si pulsáis en cada una de estas propiedades aquí abajo, veis una descripción de en qué consiste. Vamos a activar la edición de nodos y concretamente estas opciones que proceden a la rama Spinner es más o menos lo que hemos visto antes. Si las vais tocando vais viendo en qué consiste. La longitud, vamos a colocar por ejemplo 50, veis que se aumenta la longitud del tronco, evidentemente. Vamos a colocarle 0 como tenía y lo muevo, veis cómo vamos variando el ángulo en un eje determinado como hicimos antes. Luego aparecen cosas importantes como la aleatoriedad de algunos elementos con un botoncito de daditos al lado. Eso quiere decir que podríamos generar siempre un árbol diferente en cada sesión pulsando en esa propiedad, con lo cual se genera unos números aleatorios que generaría un árbol diferente. Vamos a seguir avanzando porque muchas de estas propiedades son comunes a diferentes elementos. Veis que aparece, en esta ventanita, en la jerarquía, veis que aparece un zoom. Si pulsamos hace zoom a todo, con lo cual podemos ver los elementos como están. Vamos a seguir añadiendo, en este caso, ramas de diferente nivel al tronco principal. Entonces, botón derecho de nuevo, añadir al elemento seleccionado. Y en este caso sería branches. Y vamos a colocar level 1 estándar RT, con lo cual colocamos ramas al tronco principal y vamos a colocar de nuevo al nivel 1 un nivel 2. Entonces seguimos, añadimos a selección, añadimos el elemento seleccionado. En este caso vamos a ir a branches de nuevo y en este caso le damos un nivel 2, con lo cual tendríamos algo así. Observáis ahora cómo aparece, por ejemplo, el elemento de bifurcación, que antes no tenía sentido, ahora sí lo tiene porque veis cómo hay bifurcaciones entre las ramas de diferente nivel. Concretamente, si tocamos, por ejemplo, el ángulo que estáis viendo aquí, veis cómo varía el ángulo de esa bifurcación. Elementos como, por ejemplo, la escala radio, veis cómo se amplía o se disminuye la escala. Si vais un poco más arriba, quiero explicaros término de aleatoriedad que había dicho antes. Concretamente aquí tenemos el random shifts. Veis que aquí generamos o un randomize a todos los elementos o cada uno de estos elementos aparte. Si yo hago un randomize a todo, generamos en realidad un nuevo árbol con la posición. Esto hace que no tengamos que repetir el mismo proceso de edición para otro árbol diferente. Simplemente lo que hacemos es o tocamos cada uno de estos elementos o randomize all, con lo cual generamos un árbol de nuevo. Veis que hay un montón de propiedades más. No voy a explicar todo, evidentemente, porque tampoco me conozco todas las propiedades, para ser sincero. Sí que nos falta una que es bastante importante, que son los materiales, que luego vamos a tener que trabajar en el UDK.
Por tanto vamos a traerlos de las diferentes librerías que existen pulsando en ese botoncito que veis ahí. Si pulsamos, nos introduce dentro de la carpeta textures, que concretamente la tenéis dentro de la carpeta del UDK, Binaries, Speed Modeler, Samples y Textures. Por lo tanto, lo primero que vamos a traer es la textura del tronco, concretamente Conifer Bark.tga, que es la textura por excelencia que se emplea en el tronco cada vez que se quiere enseñar esta herramienta. Entonces ahí pulsamos, abrimos y la traemos. Nos faltaría por traer lo de las ramas, pero vamos a colocar primeramente la textura del tronco en el canal difuso, que es el canal que simplemente nos va a bastar para simular la textura del tronco, para simular el tronco. Vamos a buscar por aquí el elemento material, la rama de materiales, y concretamente aquí lo que tendremos que hacer es en branch, ese simbolito más, pulsamos, se despliega todo esto, vamos a ir a material y veis que aquí aparece el material que hemos traído antes. Por tanto, primero hay que traerlo para que aquí aparezca Conifer Bark. Bien, habría que seleccionar los elementos a los cuales habría que traerlo, por tanto vamos a repetir otra vez el proceso. Damos zoom a todo afuera. Seleccionamos los tres elementos, que son elementos de rama, y volvemos otra vez a branch. Desplegamos de nuevo, material, Conifer Bark. Bien, simplemente lo que tendremos que hacer es venir aquí y activar el modo de vista correcto, y aquí veis la textura colocada en cada una de las ramas y ya veis que se visualiza la textura ya en las ramas. Ahora simplemente lo que nos faltaría sería colocar el elemento de hojas, con lo cual pulsamos el level 2, añadirá lo seleccionado, y en este caso ahora vamos a Lips y vamos a Standard RT. Se coloca estos elementos tal como el modo de visualización que tengamos activado. Vamos a traer un material para hojas, en este caso sería Sample Lips 1. Abrimos, buscamos, seleccionamos Lips y buscamos, en este caso tendríamos que buscar el elemento Lips aquí en Type. Pulsamos ese botoncito, vemos que se activa la opción de material y pulsamos en Sample Lips, y este es nuestro árbol ya listo. Ahora lo único que tendríamos que hacer sería barra de menús fichero, guardar como, y le pondríamos un nombre, concretamente en este caso voy a poner mi árbol 5, guardamos, y esto es todo por este tutorial. En los siguientes vamos a seguir viendo cómo se compila todo esto y llevarlo al UDK para poder utilizarlo en nuestros niveles. Un saludo y hasta el próximo.